¿Qué tal? Saludos, soy Antonio Manfredi, periodista y miembro de Acción Psoriasis. Como ven ustedes, tenemos una invitada muy especial a la que inmediatamente le doy las gracias por haber abierto un hueco en su agenda. Es la doctora María del Mar Llamas Velasco, Mar Llamas en la profesión conocida. Ella es dermatóloga del Hospital de la Princesa de Madrid. Doctora, muchas gracias por atender a nuestra asociación. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de tener este rato de charla. Es un placer, además, pues el jefe del servicio de su hospital, el doctor Dauden, es ya bien un viejo conocido y al que también nuestra asociación está en deuda, como lo está a partir de ahora con usted, por lo que hacemos de divulgación. ¿Por qué hemos invitado a la doctora Llamas? Pues muy sencillo. Los dermatólogos se reúnen en una área de psoriasis que está enmarcada dentro de la Academia Española de Dermatovenerología y tienen su propio congreso hablando de psoriasis. En este caso, el mes pasado, en enero, tuvieron su 7º congreso y permítame, como en toda actuación siempre hay una actuación estrella y esa actuación estrella es con la que suele comenzar el congreso, que es novedades en psoriasis. Es decir, hay un especialista que busca y resume y plantea al resto de los especialistas cuáles son las novedades del último año, básicamente, y este año le correspondió a la doctora Llamas ese papel, abrió el congreso y la verdad es que, bueno, sus compañeros le quedaron muy agradecidos porque hizo un adelanto de trabajo muy interesante. De esa intervención, salvando lógicamente que se trataba de una intervención destinada a clínicos, a especialistas, pero como pacientes creo que podemos intentar sacar una serie de conclusiones y por eso, doctora, insisto, la hemos invitado. Vamos a ver. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que incluso un reconocimiento por parte de ustedes, los especialistas, de que aún queda mucho por saber. Usted empezó y terminó así su intervención. Nos queda todavía mucho por avanzar en psoriasis, a pesar de que hemos avanzado mucho. Ahora hablaremos de tratamientos, etcétera. Pero usted incluso planteó pues, las diferencias claves entre la psoriasis pustulosa, lo que llamó usted las diferencias fenotípicas, etcétera. Es decir, que no todos los pacientes de psoriasis partimos del mismo punto, sino que tenemos que entender que cada paciente es un caso distinto, ¿no? Eso es. Tenemos una serie de ejes inflamatorios que son comunes a la enfermedad y luego, en función de que predominen esos ejes unos u otros, pues podemos tener los pacientes con la psoriasis en placas, que son mayoría los que tienen esas placas más en zonas de extensión, en los codos, en rodillas, zona glútea. Podemos tener pacientes que son más infrecuentes, las psoriasis pustulosas, que cuando son generalizadas son una de las causas de urgencia en dermatología, porque sobre las placas rojas que pueden aparecer de manera rápida y que son más habituales en la psoriasis, aparecen pústulas, es decir, pequeñas ampollitas rellenas con pus que luego se van a abrir y se van a romper con todo el desequilibrio hidroelectrolítico que produce. Y eso nos estaba costando más controlarlos a pesar de todo el arsenal terapéutico. Y recientemente, estos son los últimos años, hemos ido entendiendo por qué. Tienen distinta genética, distinta vía inflamatoria activada y eso hace sentido que también haya tratamientos distintos a los que usamos a la psoriasis en placas que puedan beneficiarles más que los que tenemos en la actualidad. Entonces sí, claro, mucho camino hecho, mucho por recorrer. Mucho por recorrer. Además, este es un tipo de psoriasis, todas lo son, pero esta que tiene una determinación clave en la calidad de vida del paciente y por lo tanto hay que, lógicamente, dedicarle mayor atención. Luego, tengo curiosidad y díganos qué es el CAR-14, porque usted le dedicó un buen tiempo en su intervención del CAR-14 y yo no logré enterarme, pero digo, se lo voy a preguntar a la doctora, ¿por qué era tan importante para usted la definición del CAR-14? Bueno, el CAR-14 es una porción genética, sin más. Pero cuando está activada en exceso, tiene una ganancia de función, explica parte de las psoriasis pustulosas. Ajá. Y además, probablemente es un loquigenético más complejo, porque hay otras patologías cutáneas distintas, por ejemplo, una dermatosis de la edad pediátrica
que tiene rasgos a medio camino entre la pityriasis rubra pilaris, que es infrecuente, y la psoriasis, es como si tuvieran un mix que también parece que se debe a esta mutación. Incluso nevus epidérmicos, que es como las típicas manchas de nacimiento, bueno, un subtipo de las mismas, Sí, que también. Entonces, un gen que sabíamos que estaba ahí desde hace tiempo, pero que estamos viendo que tiene su implicación. Entonces, me pareció curioso que afectando la misma porción de genoma tuvieras lesiones cutáneas tan claro. características y tan distintas. Sí, me llamó la atención y porque luego además usted inmediatamente después de hablar del CAR-14 sacó una patología también muy habitual que tratan ustedes los dermatólogos, que es la dermatitis atópica. Siempre la teoría dice que una cosa es la psoriasis y otra cosa la dermatitis atópica con distintos tratamientos, procedencias y desarrollos distintos. Sin embargo, usted estableció posibles nexos entre ambas patologías. Eso es, porque lo que se va viendo cada vez más es que dentro de toda la complejidad del sistema inmune, el que tengamos unas enfermedades cutáneas otras depende de qué predomine, qué tipo de Mm. citoquinas. Entonces, a veces hemos visto con los fármacos biológicos que cuando uno bloquea muy específicamente una vía inmunitaria, hay pacientes que tienen otra enfermedad cutánea que aparentemente no tendría por qué estar relacionada. Y probablemente sea un juego de equilibrios, como contaba en la ponencia. No le va a pasar a todos los pacientes con psoriasis, pero en algunos van a tener esa vía típica de la psoriasis activada, pero también la vía que se activa TH2 en atopia activada. Y a veces cuando tratamos una, empiezan a Ah, tener eczema, su entiendo. picor, es como que desenmascaramos la otra, que siempre estuvo ahí, pero no la veíamos porque Ah. tenían la psoriasis. Sí, es lo que usted llamó, corríjame si me equivoco, por favor, la teoría de la pérdida del balance de las citoquinas. Sí, sí, sí. Es mucho, mucho más tal vez integradora que lo de creer que a una persona le funciona un trocito del sistema inmune, a otra otra. Bueno, Claro. probablemente todos tenemos todo ahí y en función de que predominen, estén bien equilibrados o haya un desbalance de un tipo de inflamación, empezamos a tener problemas. Ajá. Yo como periodista por deformación profesional tiendo siempre cuando escucho una conferencia a buscar un titular. ¿Con qué titularía yo en lo que diría? Y a mí me gustó mucho una frase que usted dijo en este momento de su intervención, cuando dijo que tendríamos los clínicos, los profesionales, que empezar a ver la psoriasis como un efecto y no como una causa, dijo usted. ¿Qué quería decir con esto? Insisto, a mí me pareció lo más atractivo y donde yo pondría el titular, si me permite la expresión. Claro, claro. Eso yo creo que lo comenté respecto a este desequilibrio de citoquinas. Claro, al final lo que estamos viendo en cada uno de los pacientes es una inmunidad exagerada hacia un lado. Y a veces cuando tenemos, esto lo estamos viendo mucho ahora con los pacientes de dermatitis atópica, empezar a tener fármacos que funcionan similar a los biológicos que teníamos hace tiempo para la psoriasis, aún ahí falta más camino por hacer, eh, hacen reacciones que llaman psoriasis-like. Ajá. Entonces, no es en sí que tengas la psoriasis, por llamarlo ahí, y eso te esté produciendo todos los problemas. O sea, tienes un desequilibrio inmune que cuanto más finos seamos detectándolo y siendo capaces de corregirlo, mejor, que te va a dar lugar a muchos problemas en la piel y, bueno, a veces toda la comorbilidad que asocia la enfermedad psoriásica, psicológica, cardiovascular, viene con Claro. un todo debajo. Sí, 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 es un pack completo, efectivamente. Eh, También dedicó usted un momento de su intervención del devenir de los pacientes en artritis psoriásica. Y también habló usted, y le ruego que me las defina, que me llamó mucho la atención, las células TRM, ¿no? ¿Qué son estas células TRM y qué importancia tienen? Pues las células TRM son las células T residentes en memoria. Ajá. Entonces, son las responsables de que cuando tratas a un paciente de psoriasis, parece que se ha quitado y le vuelve a salir otra vez exactamente donde lo tenía. Son unas células que una vez que han activado ese estímulo antigénico, esa vía inflamatoria, se quedan como acantonadas en la piel y son responsables de que ante cualquier otro estímulo que tienda a producir inflamación, se reproduzcan el mismo tipo de lesiones.
Las hay en psoriasis, están muy bien estudiadas, están también muy bien estudiadas en vitíligo. Estas manchas blancas que aparecen, Sí, pues pasa un poco lo mismo. Uno trata a un paciente de vitíligo, pone corticoides, le pones tu ultravioleta B de banda estrecha, haces un láser Excimer, se quita, tiene un fenómeno estresante años después y le vuelven a salir las mismas en el exactamente mismo igual. sitio. Entiendo. O sea, las Claro, culpables son estas TRM de que claro. esto suceda. Y ahora Eso sí. estamos viendo qué Bueno, podemos hacer para bueno, que se vayan, si es posible. o sea que algún día ustedes hablarán en posteriores congresos de la aparición de tratamientos que van precisamente a inhibir esta TRM, por ejemplo, ¿no? Que sería un Eso avance es. singular, ¿no? De alguna Eso manera. es. Con eso podríamos estar más cerca de decir que formalmente podemos curar la patología. Si Ajá. controlamos la inflamación y evitamos que haya una memoria inmunológica responsable de que luego ante estímulos pequeños vuelva otra Sí, vez a iniciarse todo el bucle inflamatorio, pues bueno, podría uno tratar a un paciente, quitar las placas de bien. psoriasis que estuvieran bien y si ha conseguido quitar esas células T reguladoras de memoria, dejar al paciente sin tratar y sin que saliera la psoriasis. Ese es ahora el objetivo. Todavía nos falta un poquillo de camino, pero en Bueno, ello andamos. eso, tengamos esperanza, pues, y en cuanto surja estaremos atentos. Le preguntaba también, doctora, por la artritis psoriásica, porque, bueno, por su efecto sobre los pacientes, yo tengo artritis psoriásica en concreto, es decir, dentro de las novedades en psoriasis, ¿qué destacaría usted? En la artritis psoriásica, que vamos teniendo nuevos fármacos que van Ujú. demostrando que también son útiles en este dominio de la enfermedad, porque es verdad que es de los invalidantes dentro de la psoriasis, porque además hace muchos años se ponía incluso en los libros de texto que la artritis psoriásica tendía a ser más discreta, menos destructiva de las articulaciones que otros tipos de artritis y se ha visto que puede ser igual de terrible. Ajá. Y además cuando afecta axial, complicada de tratar. Mm. Entonces, yo es lo que destacaría, que muchas de las dianas que estamos encontrando nuevas nos sirven en ambas facetas de la enfermedad, lo cual nos indican que estamos bloqueando citoquinas y vías inflamatorias que son importantes en esas diversas problemáticas que se unen en el paciente psoriásico, porque la artritis Ajá. es en ese sentido la comorbilidad eh, que más enfrentamos en el día a día y que más guerra nos da ahora y controlar a Sí. los pacientes. También tuvo usted en su intervención, me llamó la atención, usted se sintió más cerca a veces de la visión de sus compañeros, los reumatólogos, a los pacientes con artritis psoriásica no se atienden tanto uno como otros, más cerca de sus compañeros reumatólogos, en tanto que se hablaba no de un éxito 100% del blanqueamiento en el caso de psoriasis, sino en el concepto calidad de vida, que es más importante que el otro, ¿no? Y parece que los reumatólogos tenían más claro este aspecto y que ustedes se van acercando a esa visión. Sí, a ver, nosotros la suerte que hemos tenido siempre es que lo nuestro es muy fácil de objetivar, Ajá. con poca información que te dé el paciente. Ves y si tienes suficiente experiencia clínica, puedes asumir muchas cosas. O sea, Uh -huh. puedes incluso saber qué psoriasis está picando o no antes de preguntarle al paciente, porque bueno, Ajá. hay signos. El reumatólogo se ha acostumbrado desde mucho antes a tener que hacer esas preguntas directamente al paciente, sencillamente porque no puede verlo directamente. Pero es verdad que cuando te acostumbras a incorporar cuestionarios de calidad de vida a los pacientes con psoriasis, aparte de esta parte clínica que podrías saber, aunque el paciente te la ocultara, por llamarlo así, tú sabrías que pica aunque te diga que no, eh, te das cuenta de que hay mucho más dominio y a veces parece que las lesiones se quitan de la piel y siguen dando guerra. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros hemos avanzado de mano de ellos. Tal vez porque bueno, son especialidades en ese sentido diferentes, somos más afortunados de poder verlo todo directamente, ¿no? Pero aún así creo que ellos tienen razón, porque afecta mucho psicológicamente, afecta no solo la parte visible cuando está en ese momento inflamada la piel, sino afecta más a largo plazo que eso, e irlo incorporando, ir teniendo en cuenta
esas herramientas que ya están establecidas de esa especialidad en la nuestra, te permite tratar al paciente mejor. Y Muy luego, bien. además, todos los pacientes que tenéis artritis psoriásica, aparte de la psoriasis, que son muchos los que tienen la convivencia de ambas enfermedades, te lo exigen, porque pueden estar fenomenal de la piel, haber blanqueado y haberles quitado todas las placas de psoriasis y seguir teniendo dolor. Claro, Es un escenario que tienes que tener en cuenta, porque entonces, sí, has mejorado mucho, ¿no? Pero tienes margen de mejora todavía. comprendo, sí, efectivamente. Bien, habló usted también, dedicó unos minutos a hablar de embarazo y lactancia, ¿no? Es importante que tengamos ahí. ¿Qué destacaría usted en este aspecto? Pues yo ahí destacaría que aunque tenía la impresión personal de que al hablarlo con las pacientes no les suponía un grave problema tomar esa elección, me quedé muy sorprendida cuando a nivel Biobadader recogimos datos y vi la escaso número de embarazos que tenemos si ajustamos a edad y número de nuestras pacientes. Y al preguntarlas, empezamos a ver que todos esos miedos, el miedo a transmitirlo al bebé, el miedo a tener un brote, Claro, si había que suspender el tratamiento, la incertidumbre de no saber que hay tratamientos sí, que aunque la embarazada, ya no solo en derma, o sea, en cualquier especialidad, parece que es una cosa aparte, que nadie la toca, nadie la pone tratamiento, solo la pasan cosas y se sienten más claro. segura si saben que se las vas a poder tratar. Entonces, reconozco que quise dedicar una parte de la charla para el tiempo que era significativa, porque creo que está mejorando la concienciación que tenemos los profesionales, pero te das cuenta de que a los pacientes eso les estaba afectando más, estaba teniendo menos hijos, eso es un algo objetivo que hemos visto en los estudios y que tenemos que mejorarlo. O sea, tienen que tener una natalidad y quedarse embarazadas y hacer su vida familiar igual que una mujer que no tenga psoriasis, porque hay Claro, medios para controlarlas. Entonces claro, eso claro. requiere difusión entre compañeros y con vuestra Ya. ayuda entre las mujeres con psoriasis que sepan que no hay que elegir, que pueden tener la familia que ellas deseen y bueno, estar razonablemente controladas. Perfecto, excelente. Vamos con una parte que me llamó la atención también, las comorbilidades, ¿no? Que son esas enfermedades digamos, que aparecen paralelamente a la psoriasis y que pueden estar. Habló usted de un estudio, creo que era danés en concreto, que hablaba de la aparición de trombos, ¿no? Y también el riesgo habitual, el cardiovascular, que ya está bastante estudiado, según dijo usted, y también apareció el riesgo de cataratas, ¿no? Es decir, Ujú. que las comorbilidades, no sé si es que están aumentando o es que ahora están ustedes descubriendo que hay más opciones dentro de las comorbilidades en psoriasis. Pues ahí probablemente hay una mezcla. Estamos Ujú. más atentos, ¿vale? Y de esas comorbilidades habrá algunas que queden como auténticas comorbilidades, es decir, que encuentres que tienen una tendencia exagerada comparado con población normal y otras cosas que a lo mejor con el tiempo se vea que no son tan consistentes. Por ejemplo, las cataratas, lo comentaba, tal y como estaban hechos los estudios, para mí falta robustez a la hora de estar segura de que un paciente con psoriasis tiene más riesgo de cataratas que otro paciente, porque bueno, Ujú. había muchas cosas que no se habían mirado. Entonces, Claro. puede que lo miremos y haya un riesgo aumentado, puede que no, pero es verdad que es bueno que estemos atentos a todo el resto de cosas que tienen los pacientes. Vamos a ir terminando, doctora, pero hay dos o tres cosas que no quería dejar de ponerlas encima de la mesa. Afirmó usted, otro titular, si me permite, periodísticamente hablando, que ya son ustedes conscientes de que los biosimilares funcionan igual que los originales, es decir, que tienen esa constancia o esa percepción profesional de que un biosimilar le va a dar a ustedes el mismo resultado que el original. Ujú. Es Sí, cuestión de sí, experiencia, imagino, ¿no? Del paso es del tiempo. cuestión de experiencia. Con los biosimilares hubo especialidades que como que vieron muy claro desde el inicio que iban a ser similares y no tuvieron ninguna duda y se lanzaron más a ello. Y bueno, nosotros como que sentimos la necesidad de comprobarlo un poco más en nuestra población. También es cierto que la mayoría de ensayos de comercialización
fueron hechos en artritis. Entonces, bueno, te sientes más confortable y dices, va a funcionar igual de bien en artritis, pero luego los medicamentos no funcionan igual de bien en todas las enfermedades. Entonces, bueno, ahora ya hay evidencia para estar tranquilos. O sea, hacen lo que tienen que hacer, llegan a donde tienen que llegar, podemos, en ese sentido, usarlos con más tranquilidad y transmitirle a los pacientes. Podríamos deducir, doctora, habida cuenta de que también su costo se ha reducido de una manera importante, costo económico me refiero, sí, que el biosimilar puede empezar a formar parte casi de tratamientos, no diré iniciales, pero sí, digamos, de una alternativa muy rápida en el momento en que ustedes, los clínicos, detecten que el paciente lo necesita, ¿no? Eso es, da la posibilidad por el tema de coste de aumentar la accesibilidad a los pacientes, que bueno, claro. Va mejorando la cosa, pero todavía lo mismo, todavía tiene margen de mejora. Es una ayudita. Perfecto. Habló usted también de nuevas terapias. Me llamó la atención de una terapia que creo que no era biológica, usted me confirma, pero que era oral. Es decir, no es inyectable, sino una terapia oral, digamos, que resulta mucho más cómoda y digamos, más segura, por decirlo de alguna manera, al paciente. Digamos que los medicamentos orales van a empezar a llegar también. Sí. Ahí el más atractivo dentro de los inhibidores de JAK kinasas es deucratitinib, que funciona muy parecido al ustekinumab sobre ensayo clínico, con lo cual estamos hablando de una eficacia para ser un tratamiento oral, una eficacia equiparable al tratamiento biológico que ha sido gol estándar de eficacia muchos años. Bien. Pero no es un biológico, es un sistémico, ¿no? Es un sistémico, es un sistémico como apremilast, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso es. De acuerdo. Con una eficacia de biológico y bueno, la ventaja de la comodidad oral. Claro que es oral, por supuesto. Eso es importante también para los pacientes, indudablemente. Doctora, yo he hecho un recorrido en lo que a mi entender pude escuchar, pero es el momento, si usted quiere añadir algo, quiere subrayar cualquier elemento de esta tema tan importante que usted trató en el Congreso de las novedades sensoriales, y por favor, háganlo los pacientes, estamos deseosos de seguir aprendiendo. No, sobre todo esa esperanza de que, aunque tenemos muchísimos tratamientos muy buenos, siguen llegando. En breve, a lo largo de lo que queda de año, principios del 23, dependiendo de cómo vayan los trámites burocráticos que son susceptibles de enlentecer, tendremos el bimekizumab, que es otra antiinterleuquina 17 muy potente, tendremos el deucratitinib, que es el inhibidor de TYK2 oral que le había llamado la atención, y tendremos spesolimab, que es una antiinterleuquina, una agonista de interleuquina, de receptor de interleuquina 36. Me sale siempre como en inglés el pensamiento y me decirlo. Como creo que no lo he leído escrito en español en ningún sitio, siempre me cuesta hacer como la traducción simultánea en el cerebro, pero que tiene unos resultados muy buenos en estas psoriasis pustulosas generalizadas, para los que aún todo el arsenal terapéutico que teníamos a veces se nos quedaba justito. Entonces seguimos ahí trabajando. Gracias, doctora. Yo voy a terminar como usted terminó en su intervención, diciendo que nos queda mucho por recorrer y mucho por aprender. Yo, en nombre de los pacientes, quiero agradecerle a los clínicos, a profesionales muy jóvenes que se están incorporando a la dermatología y que yo creo que están marcando también nuevas opciones y, por lo tanto, nuevas esperanzas para nosotros los pacientes, que es lo importante. Ahí, sin duda, caminamos juntos. Y ahí es un trabajo en equipo bonito, porque hacéis una labor de difusión y de educación al paciente magnífica. Siempre lo he pensado, se lo dije a Alfonso cuando me llamó, digo, yo encantada. Pero es verdad que como Esteban está tan implicado, casi siempre, bueno, y un poquito más libre de consultas que yo como jefe, casi siempre que hay que hacer algo se lee que se puede mover por las mañanas. Yo quedo ahí atendiendo a pie de mesa. Bueno, nosotros estaremos siempre encantados de que esté con nosotros y tiene siempre las puertas abiertas de nuestra asociación. No hace falta que se lo diga, como las tiene el doctor Dauden, como he dicho al principio. Doctora Llamas, doña María del Mar Llamas, que es dermatóloga en el Hospital de la Princesa de Madrid. Gracias, de verdad creo que hemos aprendido mucho y enhorabuena también por la ponencia que presentó usted. Muchas gracias. Un saludo. Ha sido un placer. Un saludo. Gracias.